están? Hola amigos, encantado de estar en esta reunión, esperamos servir de algo con lo que podamos aportar. Sí, estábamos justo casi comenzando y decía yo que había mucha información en relación a lo que es el cargo de consejero regional o consejera regional a través de Internet, digamos, en relación a lo institucional, ¿no? A la norma, a los principios, a los reglamentos. Pero mucho más interesante seguro para este espacio es saber cómo es la experiencia y qué es lo que ustedes también pueden ir acotando en relación, vamos a ponerlo en temporal, ya vamos a partir como de cuando ustedes postularon, eso va a ser como la primera tanda de preguntas-respuestas, después luego ya la experiencia mientras han estado ejerciendo, ¿cierto?, el rol con un poco más de conocimiento en el ejercicio, y finalmente ahora seguro, para quienes están por salir del cargo a lo mejor, o quienes han salido del cargo, qué es lo que les dejó y cómo, o qué les deja, o qué eh, consideran importante en relación a la experiencia para otros que quieren postular a Core. Yo creo que esas tres preguntas en relación a un ejercicio en el tiempo, tal vez puedan nutrir el espacio junto también con los amigos que se han conectado, que seguro pueden hacer otras preguntas. Y lo que ustedes también quieran de manera espontánea es contarnos, ¿no? Le voy a dar la palabra a Fernanda, luego a Claudio y luego a Martín, ya en ese orden de conexión. Fernanda, contigo. Gracias, Cookie. En primer lugar, saludar a todas y todos, a mis colegas, al Claudio, al Martín. Un gusto poder verlos de nuevo. Bueno, a ver, es difícil como poder sintetizar 3 años de un poco de trabajo que hemos estado haciendo desde que salí, todo lo que ha implicado estar en el ejercicio del cargo. Comentarles que las condiciones en las que yo salí electa fueron bien distintas a las del, me imagino, el resto que va a la candidatura. Yo no salí en una campaña que haya sido muy activa, sino que fue bajo unas circunstancias contextuales de que íbamos en el Frente Amplio, yo iba primera en la lista, todos creían que al menos en el Distrito 13, que es un poco las comunas que yo represento, ni siquiera iba a haber un diputado o diputada electo del Frente Amplio, pero sale la Gail Jodman, salgo yo y un montón de otros cargos que ahora se notan inclusive en las concejalías y en las municipalidades, que el Frente Amplio ha tomado cierta presencia en esas comunas. Eso en primer lugar. Yo finalmente terminé saliendo de los 4 consejeras regionales electos y electas. Yo salí como en segundo lugar con muy buena votación. Durante el tiempo en el que yo salí electa, en noviembre hasta que asumí, fue un periodo de mucho estudio, porque nosotros habíamos tenido 2 consejeras regionales, uno en Santiago y uno en Arica, pero de la época de la elección indirecta, con atribuciones que no eran precisamente las mismas que tenemos ahora. Así que hubo mucho de estudio para partir. Con Claudio en ese momento éramos los únicos 2 cores de humanistas, después se nos sumó Martín y posteriormente salió el reemplazo Juan Jaramillo, y así hacemos el cuarteto de cores que estamos en ejercicio en este momento. Y la experiencia durante el ejercicio tiene, yo creo, distintos matices. Cuando nosotros asumimos con el Claudio en el 2018, la situación del país era muy distinta a la situación actual. Teníamos un país que además no tenía idea de quién éramos nosotros, qué es lo que hacíamos, bajo la figura del intendente, la institución antigua del gobierno regional, y con bastante pocas atribuciones. Los gobiernos regionales lamentablemente no tienen muchas atribuciones más que financiar proyectos, pronunciarse en algunos temas como en ordenamiento territorial, que tienen que ver con los planes reguladores intercomunales, en los temas del CIA, en temas, por ejemplo, de
cuando se traspasan bienes de uso público desde bienes nacionales a otra institución en comodato, y más allá de eso, finalmente todo se reduce a financiar proyectos. Entonces lo que nosotros hacemos principalmente es levantar proyectos o apoyar, modificar, tratar de ir haciendo gestiones con las municipalidades para que levanten cierto tipo de proyectos que van en la línea de lo que nosotros tenemos como la idea de cuál o cómo se hace y se construye una región. Claramente la forma... Hagamos ahí un alto para no profundizar todavía tanto en las herramientas y digamos la gestión en sí misma, y démosle el pase a Claudio y a Martín en esta nota, ¿cierto? De preguntarle un poco cómo fue para ellos, ¿cierto? De aquí ya me hago una idea, ¿cierto? Cómo fue para ti, Fernanda, y te agradezco el relato. Vamos a ver cómo fue para Claudio, cómo fue para Martín llegar, ¿cierto? O qué sabían ellos y cómo fue esa experiencia de la Consejería Regional. Claudio, contigo. Gracias. Bueno, en realidad para mí también fue una sorpresa haber ganado, ¿eh? También no creíamos con los pocos recursos que teníamos. Partimos un poco atrasados también, buscando alternativas de cómo financiar una campaña. En realidad lo que hicimos fue, como ambientalista reconocido en la región, empezamos a entregar plantas. Hicimos plantas porque también estaba en tema, digamos, la falta de áreas verdes en nuestra ciudad, entonces empezamos a entregar algo tan simple como plantas de algodones para los picaflores, que también en estado vulnerable, en peligro de extinción. Entonces fuimos urbanando elementos que la gente asociaba simbólicamente a necesidades ambientales de la ciudad. Pero también yo reconozco que cuando también creo que saqué la tercera mayoría, y eso era importante dentro de un partido que nosotros considerábamos que estábamos prácticamente haciendo una campaña simbólica, como tantas veces lo hemos hecho. Fue sorpresa saber que fuimos elegidos, y con el equipo en realidad nos mirábamos y decíamos, oh, no puedo ser ya. Eso fue parte del proceso. Después el ingreso al mundo político de los core es completamente distinto al de los concejales. Hay que dejarlo en claro para que nuestros amigos no se asusten. Todos los candidatos que nos presentábamos, humanistas, generalmente no sabemos cómo se maneja el tema de los recursos. Por eso, como dijo la Feña, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar un poco también la alternativa. Hay que saber un poco de economía también. Hay que saber de presupuestos. Hay que... Y uno que es malo para los números, uno sabe más de lechuga que de números. Entonces me sentía, digamos, extraño en un mundo político en donde el lenguaje era mucho de aprobar proyectos. Pero los humanistas tenemos la particularidad de adaptarnos rápidamente y poner nuestros puntos de vista, y eso es importante. Era como decir, bien, yo tengo un punto de vista ambiental que poner sobre la mesa, que nunca se pone, porque en realidad la mayoría de los proyectos eran fierro y cemento, concreto, cosas de infraestructura, pero nadie ponía las plazas, los árboles, también en la mesa para poder, y decir qué tipo de árboles y qué tipo de flora nativa debería ser involucrada, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, empezar a poner esos temas sobre la mesa, poco a poco. Tomé la presidencia de la Comisión Medio Ambiente, que era muy importante porque por ahí empecé a hincar el diente a nuestros temas y a colocarlos. Y también un tema que es fundamental, y yo diría que todos los humanistas deberíamos buscar la manera de hacernos cargo, en la Comisión de Derechos Humanos, la cual, después de pelear un poco y buscar digamos, apoyo colectivo dentro de la oposición, dentro de la mesa, logramos que me hiciera cargo de la Comisión de Derechos Humanos, ya que nuestra ciudad tiene graves problemas de migrantes, por ejemplo, que son muy maltratados. Yo creo que en todo Chile, en realidad. Esto de la migración ha sido un tema de derechos humanos y que han sido pasados a llevar la mayoría de sus derechos. Yo siento que en el fondo aprendizaje, mucho aprendizaje político, y saber cómo se mueven los partidos, porque antes eso yo, como te decía, yo sabía de otras cosas, pero el mundo político como tal, en la profunda, cuando se trata de dinero, es otro tema. Son temas de proyectos de gran envergadura, son temas de miles de millones, miles de millones
para que ustedes vean. No es una cosa de chiquitita, de aprobar por aprobar, sino que había que estar muy seguro, tener la certeza. Y lo otro, uno, como estábamos con el Frente Amplio inicialmente, íbamos haciendo alianzas más fácil. En el tiempo, cuando ya nos fuimos de Frente Amplio, ya uno se va quedando un poco más solo, pero ya hay consolidado la tarea, hay consolidado también la mirada humanista y ponerla, no tenerle miedo a poner nuestra mirada en nuestros códigos, nuestros principios, que son los que hay que poner en la mesa. Los principios humanistas son válidos en cualquier mesa de trabajo, y especialmente cuando hay una diversidad de pensamientos y miradas políticas. Así que eso por mientras. Gracias, Claudio. ¿Está bien? Y así vamos trenzando esta participación de nuestros amigos, Fernanda, Claudio y Martín. Ahora, hacerte la misma pregunta, ¿cómo ha sido para ti la experiencia en el inicio? Luego vamos a volver con Fernanda para ya profundizar, ¿cierto?, en esto que ya estamos como empezando a tocar, ¿cierto?, los temas duros de la política dentro del consejo, del espacio concejal, de consejería. Martín, contigo. Hola, ¿cómo están? Saludos desde el otro Chile, desde el otro Chile, desde Quilpué, Ciudad del Sol. Bueno, comienzo así, pues desde el otro Chile, porque nosotros comenzamos justamente en pleno estallido. Tuvimos que asumir, tras la renuncia de Valeria Melipillán, que estaba en el Frente Amplio. Y voy a ser sumamente preciso en esto. Nosotros no íbamos a la yo no era candidato, fuimos puestos como candidato a consejero regional. Nosotros participamos en las municipales pasadas, fuimos la tercera fuerza municipal cuando íbamos en la Alternativa Democrática, que fuimos solos, justamente, y después, bueno, acá se perdió la diputación, nosotros quedamos en el aire, tuvimos que asumir esto, así como bastante, nos avisaron. Yo trabajaba en un colegio de Quilpué, ya 2 años trabajando, y nos tuvimos que aplicar un poco. Entramos al Frente Amplio porque estaba la bancada del Frente Amplio, salieron 4 consejeros del Frente Amplio. Pero acuérdense que en noviembre ya nosotros nos retiramos, así que rápidamente, bueno, yo le pedí al territorio, les pregunté si seguíamos o no seguíamos, nos retiramos. Y una de las primeras eh, posiciones que tuvimos, planteamientos, bueno, me junté con Claudio Huerta después, fue justamente motivar o intencionar la Comisión de Derechos Humanos, como él lo tenía. La verdad que acá hubo, claro, una posición política, que no le gustaba el nombre, fue bastante, no le agrada el nombre, entonces modificaron y nos crearon la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Ciudadanos. Y en ese tanto, bueno, nos aplicamos con las ollas comunes que surgieron, nos vinculamos con ellos. Se aprobaron 200 míseros millones, bueno, es mucha plata, pero 200 millones de verdad es poco. Como lo mencionaba Claudio, aquí pasan miles y miles de millones. Se aprobaron hace una semana atrás 2.000 y tantos millones para Carabineros. Nosotros nos pusimos desde la Comisión de Seguridad, dando justamente que la seguridad es mucho más que artefactos o vehículos para los Carabineros. Lo planteamos nuevamente antes y lo planteamos como que no se aprobara hasta la llegada del nuevo gobernador, de la instalación del nuevo gobernador, para que, obviamente, como un tema de respeto a lo que se venía, a la instalación del gobierno regional. Pero bueno, como acá hay posiciones, como decía Claudio, posiciones políticas, se aprobó 2.200 millones aproximadamente, algo así, 2.700. No tengo la cifra exacta, pero más de 2.000 millones de pesos para Carabineros. Entonces se hizo la apuesta con el director nacional de Carabineros, con el intendente, que hoy día es el delegado presidencial, que operador político, obviamente, que siempre lo hemos planteado así, y que ha sido esa la función, literalmente. Bueno, los planteamos también en vinculación con el territorio, llegar al poder para entregar el poder, es decir, bajar a las bases. Hicimos la primera vinculación, tuvimos un encuentro el 15, lo fomentamos, encuentro provincial o regional, en donde hicimos una cuenta pública, aunque los cuales no tienen que dar una cuenta pública, en el estricto rigor de lo que en esos meses estábamos instalando. Llegamos al Frente Amplio, nos salimos Frente Amplio, tratamos de motivar esta Comisión de Desarrollo Social, la concretamos en mayo, a finales de mayo, cuando vino el cambio de presidente del Consejo Regional, que era el último presidente, porque después tenía que asumir el gobernador, como asumió este miércoles pasado. Él asume la presidencia del Consejo Regional,
Y como decía Fernanda, de verdad que somos como una caja pagadora. Se pueden hacer varias intenciones, pero también hay que estudiar varios aspectos como bastante minuciosos para poder intencionarlos, propiamente tal. Y eso la verdad que a veces queda poco tiempo porque los proyectos los baja el intendente, los bajaban el mismo día, y eso es bastante poco riguroso, bastante poco serio en muchas de las instalaciones del mismo. Y hay mucho de muñequeo político en torno a las cifras, dónde se va, dónde se dirigen los recursos, cómo se direccionan, porque obviamente que acá hay municipios que son del color político y también hay un favoritismo. Entonces, nosotros hemos planteado desde un principio, como viene el tema de la descentralización, que tenga un criterio descentralizador, es decir, criterios por provincia, por comuna, y eso lo hemos planteado desde hace mucho tiempo atrás, desde que nos integramos al Consejo. Y hoy día, obviamente, que la descentralización es mucho más que esta apuesta de la gobernación regional. Como dice el mismo gobernador Rodrigo Mundaca, el proceso de centralización es como un niño con dientes de leche. Y esa es la realidad. O sea, hoy día vemos al delegado presidencial, que lo planteamos nosotros antes, que sale con todas las atribuciones, sale a ser un despliegue comunicacional. Eh, es más, un detalle que no es menor, se le cambió el nombre, se llamaba Gobernación de Valparaíso, Intendencia Regional, y días antes de que asumiera, la semana pasada, se le cambió el nombre a Delegación Provincial Presidencial. Entonces, si bien alguien podrá decir, el nombre es un detalle, no, los detalles no son menores, son imágenes y son proyecciones, el lenguaje tiene intención, y la delegación no existía. Además, es una figura designada. Entonces, de verdad que hay detalles que no son menores, y eso lo ha hecho el intendente, y en eso estamos emplazados de que, obviamente, la descentralización parta desde el concepto mental, es decir, de nosotros descentralizarnos propiamente tal, en toda la estructura de la sociedad y obviamente la región. Eso. Bien, nos vamos acercando. Bueno, entonces, una vez que llegan a cierto este lugar de consejería regional, entendiendo todo ya lo que han ido comentando, quisiera ahora preguntarle efectivamente cómo es esto que ya algunos han tocado a pincelada, de vincularse con este espacio, ¿cierto? Que voy a compartir una foto a ver si se hace un poco más gráfica. Estas yo son las fotos que tengo en relación al espacio consejo. Al parecer, los consejos, según la región, son más grandes o más pequeños. ¿Cómo? Que ese es el de Santiago, para que... ¿Ese es el de Santiago? Claro. Ya. Y la cantidad creo que va variando según región, pero es un espacio muy, muy amplio, o sea, es muy grande la cantidad de gente que tiene palabra, me imagino, a lo mejor por iniciativa, o sea, se me imagina que, y esta va a ser la pregunta, en el operar, ¿cierto?, como consejeros, hasta aquí lo que yo entiendo es que me llega, ¿cierto?, una iniciativa de proyecto y esa se tiene que revisar por este conjunto. ¿Cómo es eso en la práctica, en la experiencia más allá, ¿cierto?, del trámite y sus pasos que están normados? Fernanda, contigo. Ya. A ver, cuando nosotros no... Lo que pasa, al menos acá la experiencia del Core Santiago, nosotros tenemos, si no me equivoco, 14 o 15 comisiones en total. Entre ellas está la comisión de coordinación, que es donde están los jefes de bancada. Inicialmente cuando yo llegué, yo era bancada sola, conmigo sola, era la única miembro de la bancada. Después, cuando se modificó el reglamento, se exigió que las bancadas se conformaran por al menos 3 consejeros y consejeras, y en esa situación, yo, cuando éramos Frente Amplio todavía, conformamos bancada con la Yasmín, que es de Comunes, y posteriormente, cuando renuncia un core, asume también otro Comunes, y ahí hacemos la triada para la bancada. Y en esa comisión de coordinación es donde mandan los oficios del intendente o ahora el gobernador, que sale el listado de todos los proyectos priorizados. Cuando pasa o llega ese oficio, posteriormente esa misma coordinación
reparte los proyectos a las distintas comisiones, a salud, a desarrollo social, a educación y cultura, a rural, control de gestión y todas las otras comisiones que tenemos acá en Santiago. Y en las comisiones, la unidad técnica que presenta el proyecto, que generalmente son los municipios, o son seremías, o son distintas instituciones públicas principalmente, o universidades en algunos casos de fomento productivo y del FIC, que es el Fondo de Innovación y Cooperativismo, y ahí en las comisiones se revisa, se discuten, y al final se votan. Esa votación puede ser a favor, en contra, se abstiene, pero independiente de la votación, pasa directamente a la sesión plenaria siguiente, que ahí estamos los 34 consejeros y consejeras, al menos acá de Santiago, que es claramente el consejo más grande de Chile por la cantidad de población que tenemos en la región, y que claramente va variando de acuerdo a la región. Y se presenta, al menos en la sesión plenaria, la ficha técnica, la descripción más concreta, y posteriormente se vota. Ese es el procedimiento que acá se hace. Lo que sí tenemos una situación política que es bien complicada, que es que en el Consejo Regional de Santiago nosotros somos 34. De los 34, 17 son del oficialismo y 17 son de oposición. Por lo tanto, estamos empatados mitad y mitad. Y la situación ni siquiera se vuelve tan compleja en ese minuto, se vuelve compleja porque el Partido Socialista finalmente opera como un partido oficialista. Entonces, finalmente no somos 17-17, sino que ellos a los 17 del oficialismo le suman otros 6 del Partido Socialista y ahí hacen 23, y todo el resto al otro lado. Entonces, los 11 que quedan finalmente de la oposición, y así es como ha operado durante estos 3 años. Dentro del Consejo Regional no sabemos qué es lo que va a pasar ahora, porque con un gobernador que es supuestamente de la oposición, debiera ser distinto, y el Partido Socialista no debiera trabajar así, ni operar así, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces ahí, bueno, al menos eso es lo que pasa. En la práctica, la primera papita de la experiencia es que el PS está operando a la derecha, al menos en Sí. Santiago. Ya, Sí, esa es la dura y eso firme. es una de las, la dura es que el PS en esta base como más regional es, les juro, uno de los partidos más sucios, corruptos y coludidos que he conocido dentro de mi experiencia política. No sé, bueno, ahí respondí la pregunta, al menos de... Fuertes declaraciones. Vamos con Claudio. Claudio, ¿cómo es entonces esta experiencia una vez adentro en relación a esta tramitación de proyectos, y cómo ha sido ya en el norte para ti? Bueno, tal como lo explicó la Feña, en realidad ese es el mecanismo, digamos, que las instituciones, tanto públicas, entregan, digamos, las propuestas desde la intendencia generalmente, y los mecanismos, digamos, técnicos, los mecanismos que operan, están muy dirigidos desde la intendencia. Por lo tanto, muchas veces se están beneficiando proyectos que son más bien cercanos al modelo que les conviene. Por lo tanto, ahí nosotros siempre estamos entrampados y la pelea es grande. Ahora, yo reconozco que nosotros somos 14, una sola mujer dentro del grupo, y somos 8 oposición. Por lo tanto, estamos muchas veces tomando decisiones como oposición también al gobierno de derecha. Nosotros, sin duda, digamos que no ha sido fácil. Yo reconozco también que dentro de la fricción política siempre están algunos que hacen vista gorda a proyectos que efectivamente son de la gente, y eso uno lo va detectando y lo va denunciando. Y ahí empiezan las fricciones cuando uno dice, pero si este proyecto es para la gente, ahora, las empresas que el gobierno contrata, o licitan los proyectos, muchas veces tiran el tejo pasado mucho. Por lo tanto, probablemente las empresas cobran mucho más de lo que, porque están coludidos.
mucho más de lo que vale un proyecto como tal. Si un proyecto vale 200 millones, ellos le van a poner 250. Y así, digamos, nosotros tenemos que rebajar a veces o limitar, digamos, algunos recursos porque el gobierno está beneficiando a muchos empresarios de derecha, por supuesto. Es poco probable, digamos, de que el modelo cambie, a no ser que con un nuevo gobernador, por suerte tenemos un nuevo gobernador que es de oposición al gobierno. Por lo tanto, aquí se va viendo, es un DC, Jorge Díaz, y por lo menos hemos llegado a acuerdos importantes. Yo diría que en la mesa sí también había mucho respeto por lo que uno dice. Que vayan a votar a favor es distinto, pero hay respeto, se escucha. No hay ese golpe de mesa, uno puede decir las cosas que uno cree conveniente y te van a respetar también, pero que vayan a apoyarte en un proyecto, eso es política. Eso lo van a ver de la conveniencia. Y cuando detectamos la oposición de que alguno de la oposición está haciendo un manejo bajo la alfombra, bajo cuerda, para poder apoyar ciertos beneficios, en realidad nosotros lo detectamos y lo denunciamos inmediatamente. Es así como hemos tenido que parar muchos proyectos y financiamientos exorbitantes que no corresponden a la realidad. Y están argumentando de que el COVID, la pandemia ha elevado mucho, y es cierto que mucho material, porque no llegan materiales para construcción y todas las empresas tiran un tejo pasado sobremanera. La fiscalización es un punto fundamental de los CORE, fiscalizar. Fiscalizar también las instituciones del Estado, porque a veces no cumplen la función que debe ser. Estamos hablando de bienes nacionales que entregan a destajo terreno, que se tomen terreno y dejan que se tomen terreno, porque ellos, yo tengo una teoría, políticamente ellos están dejándole el callo al gobierno que viene porque sabe que no son ellos los que van a administrar. Por lo tanto, están dejando, digamos, que vaya a haber un desorden y que estratégicamente a ellos les conviene porque el nuevo gobierno va a quedar mal si no logra resolver estos temas. No quiero repetir lo que dijo la Feña, porque la Feña graficó muy claramente, digamos, cuál es la función de los CORE en términos administrativos. Eso, el financiar proyectos es una cosa, otra cosa es fiscalizar que los proyectos también se lleven a cabo en los tiempos que deben estar. Y muchos proyectos se retrasan, y mientras se retrasan van encareciendo, después no piden suplemento económico, y no es por 10 millones, estamos hablando sobre 10, 100 millones y cosas así. Eso, para no tomar solamente yo la palabra. Gracias, Claudio. Wow, difícil tarea, al parecer en minoría en estos espacios, así que, bueno, Martín, a ver qué nos comentas tú respecto a tu experiencia. Bueno, hemos sido bastante críticos desde que partimos, desde el comienzo. Bueno, en Quilpué teníamos una particularidad, parte de la provincia de Marga Marga, el rol fiscalizador, como lo dijo Claudio, y comenzamos en diciembre, pusimos la fiscalización de las piscinas de Quilpué, que hoy día cumplen más de 5 años, que debían haber estado finalizadas el 2020, como ya la última opción, porque esto ya era del 2016, fue un proyecto que enarboló el alcalde anterior en campaña municipal, y estamos hablando de 2.500 millones aproximadamente. Es decir, ahora se va a gastar más, porque esto ya la empresa quebró, lo tomó otra empresa y nuevamente quebró esa empresa, desertó. Entonces aquí hay una merma al patrimonio regional, también al patrimonio comunal, y esto ha sido una seguidilla desde el Teatro Municipal, del edificio consistorial, y cabe la particularidad de que 2 candidatas a alcaldesa eran CORE acá, y nosotros pusimos la fiscalización, ya tuvimos, bueno, la verdad que eso pasa a ser un tema administrativo, en que ellos entregan el parecer, pero esto debe ser mucho más resolutivo. Hoy día con la gobernación hay un ente fiscalizador que debe ser más profundo. Pero lo que a uno le llama la atención es que esto ha pasado el tiempo. Yo no puedo fiscalizar lo anterior porque ya había pasado un plazo determinado en el teatro, en el edificio consistorial. Y lo único que pudimos dejar fue las piscinas, pero las cazuelas no existen. Nosotros pusimos la fiscalización por EDRN, tuve que colocarla yo, que justo venía llegando, que le pedí que me colaborara en esto. Y
la particularidad es que la fiscalización está a cargo de la derecha, en la comisión de fiscalización, pero igual el Hola, tipo lo Gina. recibió. Y en definitiva, el otro día, porque esto está cerca de mi casa, o sea, no tan cerca, pero yo paso siempre por ahí, y el otro día había un cartel gigante que decía que esto en mayo del 2020 estaba finalizado, era diciembre del 2019. Entonces, de verdad que es bastante, llama bastante la atención porque esto estaba todo cercado, y al otro día se abrió, se limpió, aparecieron unas personas con casco amarillo ahí que estaban limpiando, pero quedó nuevamente abandonado esto. Entonces pasa que hay una desidia, o como decía también Claudio, como lo decía Fernanda, o sea, aquí hay una corrupción clara, y existe corrupción. O sea, yo creo que la corrupción sistémica es parte de una realidad. Fíjate que hubo un proyecto para los floristas en Hijuela y todo el interior que se dedican mucho que estaban con el tema de la pandemia, quedaron bastante abandonados. Y la consultora, solamente la consultora, me parece que eran de 600 millones, y la consultora, que tenía que ejecutar una consultora, llevaba más de 100 millones para ejecutarlo. O sea, y fíjate que para las ollas comunes nos costó 3 meses que aparecieran los 200 millones a través de Cáritas, y aún así, 3 meses se demoró, y el argumento fue la IPRES, y el argumento fue la Contraloría, y la verdad que en un estado de excepción, en un estado de catástrofe, las cosas tienen que ser sumamente rápidas, como si fueron las cajas de mercadería. Entonces, la verdad que los argumentos son bastante irrespetuosos hacia la ciudadanía. Y nosotros lo hemos circunscrito en el rol de educador político ciudadano, aprovechando que yo soy profesor, y creo que eso es sumamente importante, porque la verdad que desconocemos literalmente el rol del core, pasa a ser decorativo, pero ¿cómo figuran los cores? Figuran con esto de los proyectos, porque aparecen ahí, oye, compadre, los bomberos, oye, bueno, nosotros al instalarnos también planteamos el proyecto como estos del Ejecutivo, presentamos el proyecto para los cuequeros del MUE, porque lo organizaban los cuequeros del MUE, pero no habían presentado, parece bien, el tema de los proyectos, no podían presentarlo, así que lo hicimos a través del municipio. Y tuvimos que presentar varias veces porque esto era para febrero, y el último plenario en enero hay que hacerlo porque si no, después ya no llegan los recursos. Entonces, fuimos a hablar con el jefe de edición, que es Nicolás Ver, con el intendente también para presentar lo que hicimos con el Héctor Ferrer. Fuimos lo hicimos, eso era por 20 millones, donde vinieron cualquiera de todo Chile que lo hacen en el MUE a finales de febrero. Y al final tuvimos que hacer un plenario extra para poder aprobarlo, porque el mismo día yo fui a hablar con el Nicolás Ver porque estaba indignado que no habían puesto el proyecto. Entonces, como decía Claudio, hay que hacer ese trabajo político de ir a hablar, porque esto viene del Ejecutivo, baja, es totalmente vertical, no es horizontal, entonces uno puede proponer muchas cosas, pero la verdad que los tipos van a mirarlo y como lo planteaba Fernanda. O sea, aquí hay toda una cuota maya del Partido Socialista que se aplique. Aquí, de verdad que yo creo que hay que diferenciar porque aquí, si bien es un ente político, yo creo que ahí, entre izquierda y derecha, es re fácil vestirse de izquierda, pero al final, cuando vienen los proyectos, yo quiero figurar y quiero aparecer en la primera plana. Entonces, creo que ahí hay que ser sumamente riguroso en esto, porque, mira, aquí hemos dejado que el intendente nadie le ha puesto, salvo que parecemos disco rayado, increpando al intendente, que hoy día es delegado provincial, y se ha tomado atribuciones que de verdad no le corresponden, en muchos aspectos. O sea, él pasó a llevar, él no ha respetado. En la mesa COVID, imagínate que se aprobaron para el Ministerio de Salud, se hizo un convenio de traspaso de recursos para un centro para el cáncer, pero claro, se hace el convenio con el Ministerio de Salud, pero resulta que de los proyectos, atención primaria, centro para el cáncer y fomento de equipamiento, ninguna de esas 3 áreas se habían aplicado dentro del convenio. Todos estos años tuvimos que hacer una comisión que yo participo para fiscalizar. Entonces el Ministerio de Salud tomó atribuciones para poder levantar el hospital de Marga Marga, y los recursos no eran para eso. Y resulta que nunca se hizo la mesa temática que tenía que hacer con el CEREMI y con el intendente. Entonces, la verdad que, bueno,
entre comillas, en el año hemos tenido que aprender muchas cosas, hemos tenido que desayunarnos con muchas situaciones, pero queda poco tiempo a veces para poder hacer más de lo que se podría hacer. Y uno queda como que ahí entampado que se podría hacer más, pero mm, muchas situaciones no se dan los tiempos, no se dan las posibilidades de poder ejercer. Por eso que nos hemos planteado al principio que esto debe ser mucho más articulado. Por eso que planteamos que también en las municipales de eso hemos estado trabajando en conjunto para hacer una política provincial, porque hoy día va a haber una política de turismo, una política educativa, con todo el tema de la convención. Y eso no se hizo. Bueno, ya pasó, esperemos que yo creo que en esta posibilidad nosotros tenemos que trabajar como PH. Eso se dijo, se planteó acá, a nivel regional. Se planteó también para a la presidencia. Pero bueno, son cosas que pasan, tenemos mucho que aprender, mucho que avanzar. Y creo que ahí estamos al debe. Más allá de que uno, las críticas, y uno está expuesto a la crítica, nosotros partimos de esa crítica, y creo que no nos ponemos al servicio justamente de llegar a un cargo, llegar al poder para entregar el poder. Como decía Lara, justamente ponerse de espalda al Parlamento, y nos hemos puesto eso, hemos bajado al territorio, nos hemos emplazado, hemos querido articular, hemos hecho esa bajada, pero la verdad que muchos plantean la descentralización, pero al final de cuentas les gusta la verticalidad. Pues hemos sido educados en este concepto de verticalidad, entonces es muy fácil plantearlo, pero después aplicarlo es difícil y pasa en nuestra estructura. Entonces, creo que en eso estamos al debe. Creo que ahí hoy día los territorios son sumamente importantes en el tema de la centralización, en el tema de priorizar o sacar lo más relevante de cada territorio. Imagínate que esta región tiene, bueno, es la segunda que tiene más consejeros, como decía la Fernanda, que tienen 28. Pero tenemos lado insular, tenemos dos en Isla de Pascua, y tenemos desde la cordillera hasta el Quisco, la provincia de San Antonio, entonces que está más cerca de Santiago. Entonces, imagínate, San Felipe está más cerca de Santiago que de Valparaíso, los Andes también, entonces, pero son parte de la quinta región. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos una distribución? ¿Cómo vemos desde el punto de vista geográfico, cómo nos distribuimos, cómo nos emplazamos? Es más, bueno, yo estoy en la provincia de Marga Marga, que es la provincia más joven, entre comillas, más joven de la quinta región, porque es la más nueva, pero ya tiene más de 10 años. Entonces, ¿cómo les damos una identidad? ¿Cómo lo aplicamos desde ese punto de vista? Hoy día, con el tema de las gobernaciones, es interesante plantearlo, pero ahí yo creo que es sumamente importante entrelazarlo con las diputaciones, entrelazarlo O sea, con lo que son. me quedo con eso que dices tú, Martín, que más que dar una identidad hay que consultar, recoger, ¿cierto?, esa identidad que tiene cada uno de sus territorios a través de consultas ciudadanas, a través de plebiscitos, ojalá vinculantes en todos los niveles de las instituciones que existen, al menos esa es la propuesta social libertaria, digamos, humanista, en relación a más que uno pretender dar todas esas respuestas, ojalá tener los No, instrumentos la respuesta para la tienen que dar los territorios, levantar, los claro, tienen que dar los para territorios levantar justamente. esa información y que eso tenga por dónde ser canalizado. Pero eso justamente Excelente. hay que Oye, educarlo, porque no estamos voy en ese a, plano de educación. gracias Martín. Voy a ir con la Fernanda que me había pedido palabra. Feña, ¿querías profundizar en relación a un tema? Sí, súper breve para seguir también y podamos ahí conversar otros temas. Creo que el Consejo Regional y los gobiernos regionales, y me imagino que los consejos municipales pasa un poco lo mismo, que como que la administración pública o la forma en la que se administran las distintas instituciones se vuelve político. Y es un tema muy interesante que podríamos pegarnos una conversa y profundizar en cómo eso se concreta, por ejemplo, a través de los convenios de programación que mencionaba el Martín y otros temas, que sería muy interesante poder conversarlo. Pero sí, me gustaría precisar en un tema que no hemos dicho, que tiene que ver con la discrecionalidad del Ejecutivo. El Ejecutivo antes era el intendente designado por el presidente, ahora va a ser una persona electa por la ciudadanía, que va a ser el gobernador, pero que el problema que tiene, yo creo, a mi parecer, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno regional es la gran discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para poder designar los miles de millones que tienen los gobiernos regionales. Por supuesto que los montos que tiene cada gobierno regional son distintos. Acá en la metropolitana tenemos casi 130.000 millones y el Ejecutivo puede distribuirlo discrecionalmente, sin preguntarle a nadie, sin criterios objetivos, sin criterios de equidad territorial, por ejemplo, o criterios de vulnerabilidad.
nada, no hay nada objetivo con lo que uno pueda medir la forma en la que el Ejecutivo prioriza, sino que el Ejecutivo toma un proyecto, dice, este me gusta, este no me gusta, este entra, este no entra, y así se decide, y ese es un gran problema, y es algo con lo que yo personalmente he peleado mucho, es súper difícil además porque significa cambiar la ley, significa finalmente reformular la forma en la que trabaja y opera hoy en día los gobiernos regionales y cómo es esta lógica en la que van a operar de aquí en adelante los gobernadores y cómo ellos pueden decir o implementar nuevas formas de cómo se van a priorizar estos proyectos. Se van a ver criterios, si va a ser una designación por partidos políticos, que era un poco lo que pasaba acá, o van a haber criterios de equidad territorial, de vulnerabilidad de los territorios, de necesidad del proyecto, etcétera, 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 que uno puede meterla a esos temas. Eso quería precisar. O sea, mirando la última raíz, el sistema de la Consejería Regional en relación a estos proyectos tiene una dependencia que es anterior, ¿cierto? Que no tiene una mirada en relación a las necesidades entonces territoriales. Eso es lo que yo leo de lo que manifiesta Ferna. Súper complejo. Y estas normativas para ser modificadas, ¿de qué dependen? Dependen de alguna... ¿Cuál es la norma madre, digamos, de la ley de los CORES? ¿De dónde viene esto? Tiene que ver con, porque te hago la pregunta, entendiendo que tú sabes un poco más de la materia, y si esto tendría que ver o no, tal vez con este proceso constituyente en el que estamos. ¿Con qué se amarraría ahí? A ver, creo que depende mucho de lo que va a pasar ahora en la nueva Constitución. Creo que es sumamente interesante poder revisar el proceso de descentralización. O sea, además la comisión, la convención se armó una comisión específica de descentralización, que es una cuestión súper importante. Nosotros tenemos órganos descentralizados en todo el país que no son realmente descentralizados, porque están amarrados a través de la política fiscal y la política presupuestaria. Creo que era recién Martín que mencionaba la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, que es finalmente el órgano más centralizado, tecnocrático que hay, y que más encima le coarta la autonomía a las distintas instituciones que tienen autonomía. Entonces, creo que ese va a ser un tema súper importante, la descentralización política, la descentralización administrativa, si no va en conjunto con descentralización fiscal y presupuestaria, financiera, no es descentralización. Y es así de simple, no es descentralización real si no hay descentralización presupuestaria y autonomía fiscal y financiera para poder decidir. Yo estoy armando mi tesis con respecto de la U de Derecho sobre ese tema, así que lo he estudiado muchísimo, algo sé sobre eso, pero claramente la nueva Constitución va a marcar un antes y un después sobre la forma en que entendemos la descentralización en Chile y cómo finalmente van a quedar las instituciones. El cargo perdón Martín, y con esto voy terminando, el cargo del consejero regional en los países federales se traduce o es como a la par de un congreso regional, un diputado, congreso sí, federal. de la región. Entonces, nosotros en otros países podríamos estar creando leyes que sean y que se adecúen a las necesidades de cada región y de cada territorio. Y eso es lo que nosotros no tenemos en este momento. Así que mucho depende de eso, pero hay otra gran parte que depende de la ley de administración de gobiernos regionales, que es la 19.175, que ahí van a encontrar toda la descripción legal y la verdad está casi toda ahí en esa ley. Así que hay dos pegas, o varias pegas, la verdad, que hacer en términos de cómo nosotros vamos mejorando la institución, o cómo de verdad hacemos una institución descentralizada. Por un lado, el tema de la nueva Constitución, por otro lado, los cambios legales que nosotros podamos hacer con aquellos parlamentarias que salgan ahora, que sean humanistas, que puedan también no solo pelear desde lo constituyente, sino que pelear la descentralización fiscal y financiera desde el Congreso. Eso se puede hacer, claramente se necesita que sea apoyado por el presidente de la República al momento, que ahí, bueno, creo que va a depender de quién salga, si va a haber ese apoyo o no, y por supuesto la presión que nosotros podamos hacer desde los distintos espacios descentralizados.
tanto municipios como gobiernos regionales, incluyendo por supuesto a los consejos regionales. Creo que una de las principales pegas que va a tocar este periodo que viene, que va a ser más corto, a mí me va a tocar, yo he estado en ejercicio 4 años, el periodo que viene va a ser, si no me equivoco, de 3 años. 10 años y algo, porque tiene que coordinar con la elección próxima. Claro, de porque municipales va a y gobernadores. coincidir, claro, porque la elección en este momento era con los parlamentarios, la próxima elección va a ser con las municipales, entonces se va a cortar un poco el periodo del próximo Consejo Regional, pero durante ese 3 años y algo, una de las importantes labores que va a tener va a ser presionar para tener mayor descentralización, para lograr autonomía para los territorios, y eso significa avanzar en esto que ya mencionábamos, en reducir la discrecionalidad, en establecer criterios objetivos, cómo nosotros finalmente creemos que debiera ser un gobierno regional, cómo debieran ser los entes descentralizados. Eso. O sea, es fundamental, son fundamentales las próximas elecciones que vienen. En ese sentido, sí, la invitación a participar, a hacerse parte, a querer llevar planteamientos diferentes, humanistas, por supuesto, ojalá, muy revolucionarios de esos espacios. Buscar la descentralización total, porque la verdad que también nosotros planteamos, mira, en el último consejo antes que asumiera el gobernador actual, planteamos que la descentralización no solamente, porque estamos hablando de descentralización regional, pero también a nivel local, a nivel de los municipios. Y así debe ser, de tal forma que los territorios estén totalmente descentralizados, porque si no, quedamos supeditados a un pequeño Reyezuela, un pequeña Reyezuela que justamente baja y los consejos municipales pasan a ser como dice, muy politizados en torno a la intención o las buenas voluntades de alguien. Y no podemos estar dependiendo de las buenas voluntades de X personaje. Entonces, creo que ahí es donde tiene que cambiar la mirada probablemente tal. Lo mismo pasa con supongamos los CEREMIS, que ellos toman atribuciones y la verdad que ellos están para el territorio, están justamente para hacer otra función y al final pasan a ser operadores políticos del intendente de turno que viene direccionado desde el Ejecutivo, entonces no cumple la función. Imagínate que acá el CEREMI de Desarrollo Social, recién nos enteramos el día miércoles, jueves, que él asumía como gobernador en los Andes, entonces hizo todo un despliegue para el tema del IFE, que después el IFE no sirvió para nada, que después que andaba por San Antonio, y nosotros queríamos la información justamente todavía no tenemos la información de las ollas comunes, y ya lo pedimos hace mucho tiempo atrás. Entonces hay tema también de voluntad. Aquí hay un tema de voluntad que hay que ser sumamente claro, porque acá todos pueden hablar de la unidad, y yo he escuchado, acá lo hemos escuchado, nosotros estamos en un seminario justamente de descentralización, estuvimos con la Corina Toda la otra vez, hace una semana atrás. Es muy bonito de la boca, o sea, decir, queremos unidad, pero la unidad no parte solamente con la palabra, hay que tener voluntad, hay que tener intenciones. Te pongo un ejemplo, es decir, cuando se aprobaron hace una semana atrás los 2.300, 2.500 millones para Carabineros, que lo aprobó el intendente, o sea, estábamos con el intendente, que fuimos 9 solamente los que nos negamos. Nosotros desde la comisión, pasó al plenario, seguimos entregando nuestros argumentos, pero resulta que todo lo que es orden público queda en manos del delegado presidencial en estos momentos. Entonces se fijas lo irrespetuoso que es en un momento que, fíjate, y que nosotros lo hemos planteado, lo voy a decir acá, que estamos en un estado de excepción, de catástrofe, en donde lamentablemente, yo no lo hice así, pero está designado un jefe zonal, que es justamente el que tiene que estar a cargo de la coordinación, y lo único que vemos es un despliegue comunicacional en donde no se le ha comunicado a los ciudadanos, se han vulnerado los derechos civiles, y de verdad que ahí hemos estado muy al debe. Nosotros los humanistas, nosotros no tenemos el despliegue comunicacional donde de verdad debiésemos haber hecho hace mucho rato una denuncia como corresponde, porque los intendentes han tomado atribuciones que no les corresponden en torno a entregar información, cuando el que debe comunicar, y está estipulado porque los estados son 4, de excepción, de sitio, de asamblea y de emergencia, y estamos en el de catástrofe, que es como una guerra. Entonces lamentablemente aquí cuando revisemos, en más, un año más yo creo que se va a revisar, vamos a ver el desfalco de dinero, la cantidad de dinero que se ha despilfarrado y se ha entregado esto a los más adinerados. De verdad que se le ha entregado con todos estos beneficios que se ha hecho, con todo esto que se le ha pasado, se ha entregado, imagínate, te mostraba la consultora, y así un suma y sigue, las direcciones de salud.
Entonces, la verdad que es bastante frustrante en ese sentido, porque vemos que también se le ha entregado atribución a los alcaldes. Acuérdate que el año pasado se le entregó asignación directa a los municipios desde el gobierno central. Cuando recién se enfrentó la crisis, se partió con el estado de excepción. Entonces los municipios no tuvieron recursos directamente y ellos hicieron su despliegue comunicacional, su despliegue, y las casuales no existen, y era antes de campaña. Las elecciones eran en octubre. Entonces, recuerda que más del 50% de los municipios eran de la derecha, de cierto modo, y nosotros lo vimos acá como ya reflejado cómo se está orientado los recursos hacia distintos municipios. Bueno, de verdad que tendríamos que tener más fuerza, deberíamos estar mucho más articulados. Y ahí es donde seguimos diciendo que deberíamos estar articulados con los concejales, con los alcaldes de turno, porque nosotros tenemos que tener una sola voz en todos los temas puntuales, más allá de quién figura aquí, más allá de quién sale o quién no sale en un planteamiento. El planteamiento debe ser como una posición. Es como decir, nosotros colocamos al ser humano, dependiendo sean 10, 20, 30 personas, nosotros vamos a luchar por el derecho y porque se respeten los derechos de esas personas o de esa comunidad. Y eso tenemos que hacerlo siempre, en todos los espacios. Claro, y también entender que cualquier momento es bueno para denunciar. O sea, a veces nosotros también, nosotros mismos, yo creo, degradamos la posibilidad de salir a través de los medios chiquititos que tenemos, que son como nuestras redes sociales y uno que otros amigos que nos publican. Pero en el momento uno que tengamos información y queramos hacer denuncia, yo creo que ahí la invitación es abierta a hacerlo, independiente que eso a lo mejor no vaya a tener mucha réplica, pero al menos lo hicimos y nos quedamos con ese registro de coherencia y Bueno, nosotros lo hemos de, hecho, lo hicimos en el medio claro, local que aquí tenemos, las radios comunitarias que participamos, claro, hay que en hacerlo. el espacio, en el periódico local, donde somos corresponsales deportivos y ahí ocupamos todos los espacios. No somos rostros de los grandes consorcios periódicos, porque al final muchos se visten de guerrilleros, pero después lamentablemente ceden ante el poder del mercurio y caen entregados a toda su instancia. Y nosotros también hemos fiscalizado porque no se le entreguen recursos en los fondos de medios, porque también exista esa posibilidad, porque se entregan justamente siempre a los que más tienen. Imagínate que en Limache a 3 radios se le entregó recursos y no hubo un equilibrio territorial en la provincia de Marga Marga. Entonces, ahí es donde debemos estar sumamente atentos a todos esos espacios, pero de verdad que no tenemos la posibilidad de estar en todas esas instancias, porque también tenemos que desplegarnos en muchas otras áreas, ¿no? Queremos hacer varias cosas, pero quizás con un poco más de voluntad, un poco más de cohesión, un poco más de articulación, podemos hacer algo más. Ahí pues, elegir una, al menos la más importante, Martín, y avanzar con resolución. No sé si Claudio quiere tomar palabra en este ratito, agregar algo más. Ya vamos llegando a la hora y 10, digamos, de esta conversación de las experiencias de nuestros cores. Me gustaría también abrir palabra para los que han estado escuchando, para que puedan a lo mejor también hacer preguntas, agregar algo que no se haya dicho. Y, y eso, vamos llegando, ¿cierto?, al final. Está Carla San Martín levantando la mano. ¿Carla? Pero yo quiero decir algo antes. Ah, perdón. Sí, Claudio primero. Ya, disculpa. Bueno, mira, en realidad, con respecto a lo que dijo Martín, las denuncias, uno tiene que, digamos, armarse de mucho valor y tener mucho carácter a veces para hacer denuncias contra organismos tan importantes como el MOP. Por ejemplo, te voy a dar un simple ejemplo que me ha tocado hoy luchar prácticamente contra Goliat, en el sentido de que he tenido que denunciar algunas prácticas que el MOP avala con algunas empresas. Por ejemplo, hay unos relaves tóxicos en una cierta zona de precordillerana y que estaban siendo ocultados bajo la carpeta asfáltica donde estaban en la ruta 11CH, una renovación de la carpeta, y estaban ocultando ahí esos relaves. Por lo tanto, la denuncia fue bastante en el momento, ¿no es cierto? Pero en realidad muchos cores le temen enfrentarse a organismos tan importantes como el MOP. Y había que denunciar precisamente al director del MOP. Tuve que hacer una comisión en terreno, llevármelos para allá para explicarle exactamente qué es lo que se estaba haciendo, porque si uno lo explica no lo creen hasta que no lo ven. Y las empresas amparadas por el MOP, que es un gran organismo del Estado que maneja muchos recursos y pide muchos recursos también al CORE,
les cuesta a los cores enfrentarse a este monstruo que es parte del Estado. Y uno tiene que, sabiendo que te van a cerrar todos los circuitos de comunicación, pero logré, digamos, incluso llevar hasta la Comisión del Senado, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, este tema, en la cual ya Suecia, y por algunos ya se sabe, está asumiendo la responsabilidad para repatriar estos minerales tóxicos que han causado mucho daño acá en el norte. Son los polimetales que nosotros hemos hablado. Y por lo tanto, es por eso que quería explicar que hay que armarse de valor y saber que vaya a estar solo un poco en la denuncia. Algunos hacen como que te ayudan, como que sí, claro, sí, pero en el momento de los que hubo, no van a estar enfrentando a este monstruo del Estado que es el MOB. Por lo tanto, ¿por qué? Porque hay intereses creados. Saben que después la vida tiene muchas vueltas y la vuelta de la vida significa pega o plata. Eso quería contarles así como diciendo lo difícil que es. Eso, po. Gracias, Claudio. Ahora sí, qué power. Me enorgullece escuchar esa denuncia. Carla San Martín tenía la manito levantada. Sí, hola, buenas tardes ya a todos. Mi pregunta tiene relación a lo que he observado en la región metropolitana, especialmente en lo que respecta a Maipú, Cerrillo y Estación Central. Todos sabemos que históricamente ha costado mucho transmitirle a la ciudadanía en qué consiste el cargo de core. Y en un momento los candidatos trataron de aferrar esa identidad al 6%. Entonces mucha gente cree que la única función del core es el 6%, distribuir fondos para sus proyectos, que la verdad son proyectos de muy baja cuantía. Yo creo que dentro de las labores lo menos importante, y eso es utilizado siempre como para ganar votos. Es que el core es el que trae la plata y todo el tema. Ahora en contexto de pandemia se dio otra situación, que ahora por ejemplo, sobre todo en el caso de Maipú, Cerrillo, Estación Central, los cores ahora son los que abastecen las ollas comunes. Entonces, mi pregunta va en relación a una preocupación. Yo también estoy inscrita como posible candidata para Maipú, Cerrillo, Estación Central, y cómo nosotros como humanistas vamos a enfrentar esa desconfiguración del rol del core. O sea, nosotros no está ni en el estilo humanista andar regalando cosas de manera asistencial, y tampoco tenemos los recursos. Entonces, ¿de qué manera vamos a aportar como humanistas a establecer el rol real del core? Por ejemplo, el tema de los planos reguladores. En la región metropolitana, todas las comunas tenemos edificios en altura que no están en armonía con el desarrollo territorial. Y yo creo que esas funciones son mucho más importantes para generar calidad de vida en los barrios que estas pequeñas cosas que se han usado como muletillas, como para dar a conocer el rol del core, que es el 6%, y abastecer las ollas comunes, que por lo demás también transforma el sentido de la olla común. La olla común es un esfuerzo colectivo donde el territorio ayuda al territorio. Y por lo menos en el caso de Maipú, Cerrillo, Estación Central, se ha visto desconfigurado el tema de la olla común por este tema, que también encontraron ahí un gancho a los cores como para ganar adeptos. Entonces estoy como súper preocupada, porque yo sé que en el grupo humanista, que ya he visto más o menos los candidatos que van, hay gente con mucho valor, con mucho conocimiento y con mucha coherencia. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esta desconfiguración del rol que se generó en pandemia? Yo tengo una respuesta. Qué bueno que hayas tomado, digamos, el tema de cómo el rol del core, nosotros podemos correr la barrera. Fíjate que en realidad darle alimento para las ollas comunes está bien, ya, puede ser para lo inmediato, pero cuando nosotros los cores, en mi caso, empezamos a promover lo que significa los huertos urbanos para que tengan alimentos para el futuro, enseñarle a pescar más que entregarle el pescado, como dicen por ahí. En realidad hemos venido desarrollando actividades como esta, como la que ustedes van a ver ahora, huertos. Claro. Y que nos permite nosotros decir, no te voy a dar todos los días el pan, ahora tú vas a amasar el pan y vas a sembrar la semilla. Por lo tanto, porque el futuro es incierto, el COVID nos tiene a todos empantanados y supuestamente no sabemos hasta cuándo va a llegar, pero se llama a la gente alternativas para poder promover su propio alimento dentro del proceso de soberanía alimentaria. Recuerden este concepto, soberanía alimentaria. Ellos van a poder hacer sus propios huertos y van a poder, digamos, promover a través de proyectos comunitarios, colectivos,
también el trabajo con la tierra, con la Pachamama. Eso para mí es fundamental que ustedes lo comprendan, que nosotros podemos intencionar con ideas nuevas y ese es el rol nuestro, correr la barrera, impugnar el poder de la manera como se está tratando hoy. Por eso, una de las certezas que hemos logrado o que he logrado imponer dentro del core es que la gente aprenda a hacer huertos y no se le dé el pescado todo el tiempo. Eso. Lo que plantea Claudio, que se puede hacer. Lo de la olla fue justamente en el tema inmediato porque había una realidad y además quedaron totalmente abandonadas. Es más, costó mucho, imagínate, con una visión totalmente así, pero cerrada, no se querían entregar los 200 millones, supongamos que yo te ponía como ejemplo, pero la verdad que nosotros siempre hemos planteado que tiene que hacerse un tema de autogestión, de que la gente pueda tener esa mirada. Pero acá no existe eso, acá eso es lo que les sirve porque eso les da rédito, eso es lo que colocan acá, es como ir a hacer la feria, ir a hacer, porque eso es lo que siempre han hecho y lo siguen planteando. Hay palabra de... Sí, Gracias, Claudio, gracias, Martín. Para referirme al tema, muy breve. Fernanda y después Juan Rodríguez. Ya, sí. A ver, sobre el tema del 6%, yo creo que uno de los temas más complicados de todo el gobierno regional, porque claramente tiene lógicas clientelares, asistencialistas, y que más encima es medio corrupta la cuestión, porque finalmente el listado final de organizaciones que se priorizan para que se lleven las lucas del 6%, es discrecional del Ejecutivo. Entonces, cómo el Ejecutivo, el gobernador, el intendente designa esos fondos, es un tema que nosotros podemos discutir, que hemos puesto el tema sobre la mesa. Acá en Santiago se da bajo una lógica de partidos políticos. A nosotros nos vetaron completamente la discusión del 6%, no tuvimos ninguna incidencia, por eso como bancada nos hemos abstenido del proceso, porque está bajo una lógica y márgenes muy poco transparentes, muy poco probos. Disculpen un poquito. Sabes que se me va a apagar el celular porque se me acabó la batería y estoy en un lugar rural. Ya. Ahí se la acabó. Se la acabó. Sí. Pero, bueno, lo que mencionaba Claudia era inmensamente importante. Oye, Fernanda, disculpa, te voy a hacer una consulta. Porque acá nosotros tenemos un problema con el tema del 6%, que viene atrasado desde el año pasado. No me desordenen el gallinero, ya. No me desordenen el gallinero, ya. Claudio se está despidiendo, la Feña está hablando del 6% y tenemos palabra de Juan Rodríguez, Angélica y después Martín, ¿ya? Sí, para cerrar nomás el tema, creo que es algo que podemos abrir la mesa de discusión. Nosotros se lo pusimos al gobernador a Orrego en la reunión que tuvimos el jueves con él, por lo tanto es un tema que se va a discutir. A mí me quedan 8 meses de gestión, por lo tanto lo más probable es que no me vaya a tocar el próximo 6%, sino el que está ahora actualmente en proceso y que fue hecho bajo las lógicas que recién explicaba, así que tenemos que ir viendo. Creo que es un tema que se tiene que discutir. El 6% es sumamente importante porque le da autonomía y autogestión a las organizaciones sociales, pero no puede ser distribuido bajo la lógica asistencialista, ni clientelar, ni por lo que digan los partidos políticos y ese tipo de cosas. Eso, para que sigamos. Ya, ahora sí, Juan, María Angélica y Martín. Juan Rodríguez, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Están escuchando ya. Oye, qué importante lo que dice Claudio, que lamentablemente lo va a escuchar lo que voy a decir yo ahora. Yo creo que es muy relevante lo que él está hablando y creo que hoy día es el momento en que los cores deberían, digamos, tener identidad, ¿no es cierto?, verde, se podría decir, ¿no es cierto?, con respecto a que este asistencialismo que existe con el 6% y ir a ollas comunes, sería bueno ya que hoy en día, a través de los cores, podamos incluso cambiarle hasta el nombre, que se está viendo el tema de cambiarle el nombre al Partido Humanista, que sea verde, porque se hace necesario, ¿no es cierto?, que en esta pasada de elección a cores, todos los cores se puedan articular
los candidatos con esta mirada, digamos, ambientalista, ¿no es cierto?, en la cual recoge el tema del huerto, ¿no es cierto?, y qué sé yo, para que la gente también de alguna u otra forma, ellos también de a poco con esta articulación vayan, digamos, entendiendo que también ellos pueden generar sus propios alimentos, ¿no es cierto? Y creo que por allá va el norte. Creo que lo que dice Claudio para mí me hace sentido, me hace de verdad, creo que por ahí deberíamos nosotros transcurrir o avanzar, ¿no es cierto? Porque el mundo ya hoy en día, ya estamos en pandemia, ¿no es cierto? Cuesta de repente ir a ayudar a las comunidades, porque tampoco somos asistencialistas, como se decía en su momento. Y está bueno que la única forma de ayudarlo a ellos es enseñarles todo este tema de su retroalimentación al final del día, que ellos sepan, en vez de ir a, como decía él muy bien Claudio, en vez de llevarles pescado, que ellos aprendan a pescar. O sea, esto es súper importante y yo creo que esta etapa en la que nos dice Claudio, que nos está escuchando, que yo estoy muy en sintonía de lo que está diciendo él, es lo que deberían hacer hoy en día en esta campaña, darle darle, digamos, con fuerza, digamos, con todo el tema del medio ambiente. Muchas gracias, Juan. Angélica, tu palabra. Al tiro. Voy a prender la cámara, espero que no se me vaya la señal. Sí, yo quería referirme a lo que planteaba un poco la Carla San Martín con respecto al tema de cómo se podría ir quitando como estas representaciones que tiene la gente referente a los cargos. Yo creo que no solamente hay que darle otro significado a lo que es el core, sino que también apuntar más que nada a la apreciación que tiene la ciudadanía con respecto a las autoridades elegidas. Porque mucho del sistema se basa, creo yo, en esta creencia de que las autoridades prácticamente le hacen un favor a la ciudadanía. Y por eso es que se logra entender, creo yo, desde esa dinámica, el que el core sea visto como aquel que nos va a dar y nos va a solucionar en términos de plata todos nuestros proyectos. Y precisamente ahí a lo mejor habría que impulsar con mucha fuerza el tema de la descentralización y de la desconcentración de poder político y económico, porque lo jodido de todo esto es la dependencia. Y concuerdo plenamente con lo que plantea el Claudio, la dependencia es algo que nos ha llevado a caer precisamente en este círculo sistemoso, ¿está? Al pensar que lo que está establecido es la única opción y la única posibilidad existente para funcionar. Entonces es como una pega también bien de hormiga y probablemente a largo plazo, porque tiene que ver con un cambio absoluto de mentalidad. Y en ese sentido, creo yo, los humanistas tenemos como hartas cosas que decir y más que nada hartas cosas que mostrar. Porque de una u otra forma nos hemos encargado de ir como haciéndole el quite al sistema con nuestras acciones. Entonces es un trabajo profundo, bastante largo. Yo apuntaría a reforzar el tema de la desconcentración del poder económico y político y de las decisiones en cuanto a cómo se manejan las orgánicas y las instituciones estatales. Tiene palabra Félix. Bien, hola a todas y a todos nuevamente. Mis preguntas tienen que ver, son bien puntuales. Una de ellas tiene que ver con qué documentos o leyes recomiendan estudiar para aquellos que seremos candidatos. ¿Qué cuerpo legal consideran que es importante leer, aprender, que es necesario que sepamos para que nos vayamos empapando? Eso es una pregunta.
La otra tiene que ver con el tema del Canal San Carlos. Yo me aplico territorialmente en La Reina y nosotros tenemos un asunto en la actualidad respecto a la deforestación del Canal San Carlos. Nosotros sabemos que el canal pasa por varias comunas de Santiago y por tanto es un tema finalmente regional, ¿no? Porque es más bien macro, supera sin duda a las municipalidades. Entonces, yo quería levantar como tema de campaña el tema del Canal San Carlos en mi comuna, y al respecto también les quería preguntar qué documentos creen ustedes que es necesario conocer para poder empaparse más del tema y para poder manejarlo con mayor propiedad, por una parte. No sé si ustedes sepan. Y eso, la segunda pregunta. Y la tercera tiene que ver con cuánta relación se puede establecer entre el core y las comunidades respecto al compromiso de recursos. Es decir, un core puede decir, sí, yo me comprometo con tal o cual iniciativa, a lo mejor tienen mi apoyo. ¿Es posible, esto es así, o realmente no funciona de ese modo? No hay posibilidad de que el core establezca algún tipo de compromiso con las comunidades respecto a los recursos. Son esas tres preguntas. ¿Quién se anima? Yo le doy. Gracias, Fernando. Sí, a ver, sobre el tema de la reforestación, me imagino que Claudio Huerta es el que más maneja el tema, entonces hubiera sido ideal que él tuviera contestado esa pregunta en particular. Yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero sí, si te interesa profundizar más en el tema, creo que Claudio sabe mucho de eso, así que sería bueno que lo conversaras directamente con él. Me voy a referir primero a lo último que dijiste y después a lo primero. A ver, nosotros no tenemos iniciativa para priorizar palabras, o sea, para priorizar recursos. No tenemos incidencia directa en la distribución y priorización de recursos. La ley no nos faculta para eso, es iniciativa exclusiva del intendente o del gobernador ahora. Cosa que es lamentable, la verdad, porque nos dejan una situación justamente en que no podemos incidir realmente y solo nos toca pronunciarnos sobre lo que dice o no dice el gobernador que va a asumir, ya asumió, y creo que esa sí es una de los desafíos que tenemos para los consejos regionales. Creo que a mi modo de ver, el consejo regional, los gobiernos regionales son súper importantes y han cumplido funciones muy importantes en distintos países de llevar la participación ciudadana, la voz de la gente a estos espacios que son sumamente sesgados, en los que no se permite que accedan, donde justamente la principal tarea que nosotros tenemos es la de fiscalizar y de pronunciarnos sobre estos proyectos que poco se pueden modificar, al menos acá en Santiago no hay ninguna voluntad política de poder hacerlo, por lo tanto se vuelve más complejo. El Consejo Regional tiene muchas dificultades que no pudimos ir profundizando, no tenemos equipo, por ejemplo, somos nosotros frente al Consejo Regional, no tenemos secretarios, no tenemos encargados territoriales, que se vuelve complejo, por eso el apoyo con los equipos base es fundamental. Yo cuando salí electa no había ni un solo equipo base en las comunas en las que yo salí electa. Ahora, si no me equivoco, hay 4 o 5, es un avance tremendo, pero que si no hay un trabajo colaborativo y constante con ellos, el trabajo del core se vuelve muy difícil. Eso por ese lado. Hay muchos desafíos, creo yo, más desafíos que cosas concretas que uno puede hacer o que la ley te permita. Hay que definitivamente impugnar el poder, como bien decía Claudio. Y sobre lo primero que mencionaba Félix, lo primero yo diría partir con una lectura de la Constitución, lo que está ahora, la ley 19.175, y hay la gracia que yo creo que tiene un poco el gobierno regional y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, es que tiene una flexibilidad tremenda. Lo único que no permite la ley de presupuesto, que también es modificable y que no necesita mayores como iniciativa legal para poder hacerlo, sino que simplemente poner el tema en el Congreso y que se apruebe,
que no se pueden financiar honorarios, pero sí se pueden financiar estadios, polideportivos, CEFAM, vereda, cámaras de televigilancia, programas, por ejemplo, un programa que yo estoy levantando, que ojalá podamos levantarlo desde el CORE, es un programa de convivencia escolar con perspectiva de género. Eso también se puede hacer. También, por ejemplo, acá en Santiago tenemos el programa del cuidado con el perro, que tiene que ver con el tema de los chips, que el ministerio no se hizo cargo, el Ministerio de Medio Ambiente, y finalmente fueron los gobiernos regionales los que asumieron la labor de ponerle los chips a los perros y los gatos, por ejemplo. También el tema de las basuras con separación en origen, los contenedores domiciliarios con separación en origen, financiar camiones para que puedan ir a recoger esa basura que tiene separación, y posteriormente financiar biodigestores y un montón de cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas, y esa es un poco la gracia que tiene el gobierno regional y el FNDR, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. Nosotros acá en Santiago durante 3 años tuvimos tanto a la Carla Rubilar como Felipe Guevara, 2 intendentes que nos cerraron las puertas, nos recibieron el primer día y no nos volvieron a abrir las puertas, que nosotros mandábamos mensajes, pero que esos mensajes claramente no eran recibidos. La situación cambió, no es la misma que cuando nosotros salimos electos. Un gobernador elegido por la gente, que llega con programas, los intendentes no tenían programas, simplemente hacían lo que el poder central les decía. Es distinto a lo de ahora. Creo que se presenta un nuevo desafío. Se presenta un desafío sobre todo que tiene que ver con cómo nosotros nos emplazamos los territorios y cómo llevamos la presión de los territorios, del pueblo organizado, al Consejo Regional, que a mí parece, al menos acá en Santiago, es uno de los entes o instituciones políticas más así como cochina de todas, que no hay mucha claridad sobre lo que pasa o cómo se toman las decisiones. Por lo tanto, es sumamente relevante este nuevo proceso, sobre todo de transparencia, de educación. A mí me ha tocado hacer, y yo creo que a todos los CORES nos toca hacer mucha pega de formación ciudadana. Tenemos una educación, muchos de nosotros que ya no teníamos el ramo de formación ciudadana en el colegio, no saben quiénes somos, lo que hacemos, no saben lo que hace un consejo municipal, cosa que es súper importante para nuestra democracia y para el país que queremos construir. Así que no sé si ahí, bueno, el Martín quiere completar. Sí, o sea, mira, para no tampoco explayarme más, porque obviamente uno habla mucho. Creo que, mira, hay varias cosas que nosotros planteamos del inicio, y como decía, uno no se puede comprometer porque uno vota por proyectos a nivel regional, entonces vota al final por la cantidad de proyectos que vienen del 6%, pero si uno tiene una particularidad, y eso es algo que nosotros hemos representado, en que acá por lo menos todavía no se les entrega, no se les traspasa los recursos del 6% a muchas organizaciones. Nosotros tenemos la información, ya la entregamos al intendente anterior, se comprometieron ya en julio va a estar listo, pero imagínate ahora el intendente dejó eso, y llega el gobernador, y las organizaciones hace unos días atrás, a mí informándome, oye, todavía preguntando, todavía no han recibido dinero. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que al final uno da la cara, pero el que toma las decisiones y nosotros lo aprobamos son otros, porque el tema del COVID se atrasó, perfecto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay una desidia, hay una mala intención también, porque al final, cuando tú haces eso, tú quedas mal con las organizaciones, que son las de base, y obviamente que ellos van a, como planteaba también la Fernanda, meten a todos dentro de un mismo saco. Hablan de los CORES, hablan del Consejo Regional. Entonces el intendente se desliga de algo para hacerlo macro, él sale, pero para otras cosas no. Y ahí es donde el cuerpo colegiado, supongamos, CORE, no ha sido capaz, porque aquí hay que tener una posición, más allá de la posición política, porque como decía Fernanda, algunos se acomodan por tener beneficios, réditos en torno a lo económico, porque van a sacar algunos beneficios de esa tranza que pueden tener ahí. Entonces ahí es donde nosotros también es sumamente importante que tengamos un programa. Por eso que, a ver, yo voy a volver y no es que me quede en el pasado, sino que voy a ponerme en el mismo lugar, y lo mismo que planteó Fernanda. Fernanda dice que las próximas elecciones de CORES van a ser en el mismo momento que son las municipales y las de gobernador regional. Y eso significa que en esta tuvimos una oportunidad de haber integrado los gobernadores con los concejales, con los alcaldes, que llevábamos alcaldes, en haber hecho un programa regional
y los cores que tuviésemos, o los que iban a presentarse, los íbamos a presentar en haber hecho un programa regional justamente adecuado a cada territorio, porque cada territorio es distinto. La región metropolitana, más allá de que uno no la ve, es una región igual. Entonces, porque muchas veces no la vemos como región, los que estamos en regiones no la ven como región, la metropolitana, pero es una región. Tiene sectores rurales, entonces uno ve una parte, ¿no? Cree que solamente es la capital ahí, la moneda y otras cosas más, algunos creerán, pero es mucho más que eso. Entonces, acá también pasa lo mismo. Y si con la nueva constitución tenemos que hacer la articulación en torno a la educación, en torno a los desarrollos territoriales, al turismo, a una política de turismo, a una política educativa, va a tener que ser así. Imagínate que la ley 20.911, que habla de formación ciudadana, aprobada en 2017, habla de que las comunidades educativas, llámese profesores, asistentes de la educación, los apoderados y también obviamente los párvulos no van a poder participar, pero sí se les puede intencionar. Ya decimos, está trabajando la formación ciudadana que habla con los derechos humanos. Y eso no se ha aplicado. Y no lo ha aplicado, y lo tienen que aplicar los sostenedores. Entonces aquí tenemos una de verdad, una transgresión a los derechos fundamentales, porque obviamente eso es deber de educar. O sea, yo salgo a la calle, estoy en el club deportivo y a mí muchas veces la gente te empieza a preguntar qué es lo que hace esta persona. Y eso es lamentable que hoy día no se hayan ocupado los medios de comunicación para poder ejercer ese espacio. Y ahí somos todos responsables, los que estamos en una agrupación política, somos responsables también de empezar a ejercer eso y a empezar a correr el cerco, a ser bastante libertarios en todos los aspectos que tengamos que aplicarnos. Sí, yo creo que desde acá, ya cuando son las 12:30, vamos cerrando este espacio de conversación en relación a la experiencia de los cores. Quisiera agradecerle a Fernanda, Martín, a Claudio, que se tuvo que desconectar porque estaba ahí en plena huerta, dándole con lo que ha sido su iniciativa también de lo que nos contaba de su experiencia. Decir que ojalá tanto Fernanda, Martín y Claudio, creo que hay otro core que es de la zona sur, si no me equivoco, del Partido Humanista, claro, puedan hacernos llegar sus redes sociales en relación a estas denuncias, lo que necesiten, digamos, empezarlo a visibilizar, pero también a generar manifiestos. O sea, cada uno de ustedes es una experiencia en sí mismo. O sea, lo que hoy día ha quedado grabado, yo se los puedo compartir, si ustedes se vuelvan a escuchar, Sí, van a notar que tienen todo lo necesario para poder dejar lanzado una intencionalidad que va más allá de ustedes. Yo creo que efectivamente con cariño, sin degradarnos a nosotros mismos, sin decir, puta, esto no lo hizo, esto otro, o yo no alcancé a, el transmitir la experiencia a través de un manifiesto en relación a lo vivido, una dirección diferente en relación a la soberanía alimentaria, o en relación al cambio normativo que es necesario, o en relación a la identidad de comunidades y la educación en relación a lo que ha estado conversando Martín. Creo que esos puntos que hoy día hemos podido tocar a pinceladas, pero con muy buena onda, sirven mucho. La página formacionph.cl está disponible para que carguen materiales, para que nos puedan transmitir estos a lo mejor tipo de decálogos o experiencias o lo que quieran. Si es un formato de presentación, si les acomoda más un video, por favor, háganlo llegar, o pídanos ayuda si no es lo suyo lo audiovisual o lo gráfico, porque en eso sí podemos contar con un poco de ayuda para ustedes, pero el sustrato está en sus corazones. Así que muchas gracias por conectarse hoy día, muchas gracias a quienes estuvieron escuchando también. Muchas gracias, Cookie, a ti también para abrir el espacio, porque este espacio se abre, lo abre la Cookie y ella un poco armó este asunto, así que agradecerle también. El intercambio se va creciendo, es súper bueno, sí. Y se agradece siempre, tiene que estar disponible justamente para que nosotros... Muchas gracias, Cookie. Pero sabes que a mí me quedaron un montón de dudas. Yo creo que hablamos poquito comparado con lo que hay que saber. Entonces a mí me gustaría mucho que poder tener la instancia de reunirnos de nuevo con todos los cores, porque ustedes tienen una experiencia invaluable que solamente quien vive eso puede aportarla. Y lo otro, que la posibilidad de poder tener contacto
ojalá personal, poder llamar, no sé, a los cores y poder preguntarles directamente, porque, por ejemplo, Martín estaba hablando de un plan de gobierno, de un trabajo más elaborado como candidato. Entonces, yo siento que ese trabajo hay que hacerlo para ser serios, para tener una candidatura sólida, pero solamente ustedes, los que más conocen, podrían dar una mejor ayuda. Entonces yo creo que ojalá que fuese la primera instancia para que que haya muchas otras más. Sí, yo bueno, ahí les dejé mi número de contacto personal. Yo siempre disponible para cuando quieran conversar, me llaman, armamos un taller, vamos profundizando. Aquí hay temas muy específicos que con suerte pudimos verle la portada a estos temas. Descentralización fiscal, podríamos estar un año entero hablando de eso. Podríamos ir profundizando en algunos temas que a ustedes les interesen. Yo completamente disponible, así que bueno, ahí tienen mi contacto, así cualquier cosa me escriben, me llaman, yo 100% disponible, así que un abrazo igual para todas y todos. Gracias, Gracias, Martín, también. Oye, en el chat entonces los números de teléfono, yo igual había pegado un poquito más arriba un documentito que había armado en relación como a los números de ley, la página web de los cores de Santiago, el manual de cómo opera el Consejo Regional, como que ahí puedes ayudarte también, Félix, y amigas que están conectadas escuchando, en el chat está, si lo quieren buscar, si no lo encuentran ahí, les voy a dejar también el correo, Humanista Formación, y yo creo que me quedo también con la sensación de ojalá repetir en la instancia. Entonces, a ver si podemos volver a hacer algo y ahora con más tiempo también programar como esta presentación que queríamos en un inicio, digamos, haber mostrado. Y eso, les dejo un abrazo. Perlin, ¿sí? ¿Dice Experiencia Cores Humanista? ¿El documento? Sí, ya, sí, así se llama, Experiencia Cores Humanista, que era en las notas previas para esta primera reunión. Eso, amigos, amigas, yo creo que efectivamente daba una segunda, nos vamos a coordinar, les voy a ir preguntando a los chiquillos cuando pueden, y mucha fuerza, mucha alegría para este fin de semana. Que estén bien.